Bautista recibe una revelación, una visión que le confirma que ese que viene ahí es más que su primo hermano. La tradición enseña que Juan el Bautista y Jesús eran primos hermanos. Pero escúcheme, cuando él ve esa revelación, él entiende que él no es solamente un familiar de él, Juan el Bautista, sino que es nada más y nada menos que el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. En otras palabras, el Dios encarnado. ¿Sabe lo que es eso? Ahora, cuando Juan el Bautista ve al Dios encarnado viniendo a él, le dice: tú vienes a mí para ser bautizado cuando yo soy el que debo ser bautizado por ti. Y es la lógica. O sea, vamos a ponerlo en el puesto de Juan el Bautista. Oye, ¿tú sabes que se acerque Jesús a ti? Y tu misión es que estás bautizando a la gente en agua para arrepentimiento. Pregunto, ¿tú de qué vas a bautizar al Señor cuando tú sabes que tú necesitas de Él? Y es lógica la reacción de Juan el Bautista. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? Deja así ahora, porque conviene que cumplamos. Habló en plural, tanto para Juan el Bautista como para él. Dice: es necesario que cumplamos toda justicia. Quiere decir que el obedecer la práctica del bautismo en las aguas es un acto de justicia que Dios espera que todos los que hemos creído en Cristo, después de recibir la palabra, lo hagamos. Oye, todavía en las iglesias hay gente peleando con el bautismo en las aguas. Tienen cómo hacerlo y no lo hacen. Oye, si Jesús, siendo santo, se bautizó en las aguas, ahora usted y yo que estamos en esta tierra, ¿cómo le parece? Yo no sé, aquí nadie en esta tierra puede ser mayor que Jesucristo. ¿Sabe qué dijo Jesús? Bástale al discípulo ser como su maestro, no puede ser más que el maestro. El límite suyo y mío es llegar a ser igual a Cristo, no superior a Él. Y si Jesús se bautizó en las aguas, yo también tenemos que seguir. Por eso yo me bauticé, por eso tú te bautizaste. Y muchos de los que están aquí se han bautizado. Pero si hay alguien aquí que no ha tomado la decisión de bautizarse, ya lleva tiempo escuchando palabras, ya lleva tiempo de haber aceptado a Jesús, es necesario que tomen prontamente esa decisión. Amén. Sigamos adelante. Entonces dice que recibieron la palabra y fueron bautizados. Ahora, ¿cuántos recibieron la palabra que Dios habló a través de Pedro y cuántos fueron bautizados en las aguas? Si prestó atención a la lectura me lo puede responder, si no, buen video. Dice que como 3,000, o sea que había más, pero te dan una cifra redondeada. Dice que como 3,000 personas. Oye, ¿usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe que uno suelta un mensaje y se conviertan 3,000 personas alrededor, o como 3,000 personas? Hermano, eso es impresionante. ¿Cuántos hay aquí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, uno más, por redondearlo. 20, póngale 20. Usted sabe solo que son 3,000 personas escuchando un sermón, escuchando una predicación, y todas reciban esa palabra y todas se bauticen. Eso es algo impresionante. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque esta palabra no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Amén. Aleluya. Pero sigamos, por favor. Pero ellos no solamente recibieron la palabra y se bautizaron, sino que después que recibieron la palabra y después que se bautizaron en las aguas, ellos pasaron a hacer algo que es donde se va la hora de descargar la enseñanza en esta mañana. Dice que ellos perseveraban. Leamos el versículo 42. ¿En qué perseveraban ellos? A ver, vamos a enumerarlo. Número 1, doctrina de los apóstoles. Número 2, la comunión unos con otros. O sea, que eso de que yo no te hablo, no me miro, no te trago entero. No, eso no existía en ellos. Algo que si está en esta nave, en esta silla, yo me cambio para la otra. No, eso no existía en ellos. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Vamos a enfocarnos en el tema que venimos. Entonces, en la comunión de la doctrina, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. ¿Qué va? En el partimiento del pan, o sea, que comían el pan físico, la comida. Y en último, las oraciones. Pero, dentro de esas 4 cosas que ellos perseveraban, ¿cuál es la que menciona de primero? La doctrina de los apóstoles. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no pone de primero las oraciones? ¿Por qué no pone de primero el partimiento del pan? ¿Por qué no pone primero la comunión uno entre otros? ¿Por qué pone de primero que persistían o perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Porque la base y la estructura para hacer las otras perseverancias se basa en la doctrina. Ahora, pregunto, ¿alguien sabe aquí qué significa el término doctrina? Enseñanza. Correcto. La palabra doctrina, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa enseñanza. En otras palabras, interpretemos. ¿En qué perseveraban estos 3,000 que habían creído? En la enseñanza ¿de quién? De los apóstoles. Pero ¿por qué dice de los apóstoles?
¿Por qué no dice de Jesucristo? ¿Por qué dice de los apóstoles? Porque a quien encargó el Señor de evangelizar después que los entrenó, ¿a quiénes fueron? A los 12, ¿cierto? A los 12. Y ellos eran los encargados de hacer de que creyeran en Jesucristo por la palabra de ellos. Vámonos a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, antes de los Hechos, ahí está, Juan capítulo 17. Dice el versículo 20, Juan 17, versículo 20. Juan 17, versículo 20. Juan 17, versículo 20. Amén. Ajá, ¿qué dice? A ver, ¿quién lo lee, por Mas favor? no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí y por la palabra de ellos. Ok. Ahí el Señor está orando por los discípulos con el cual está cenando con ellos. Y Él dice claro allí, ¿por medio de quién va a creer la gente en Cristo? ¿Y quiénes son ellos en el contexto? Por los apóstoles que Jesús está orando, que son sus discípulos. Quiere decir que ellos son el puente entre Jesús y su enseñanza. El puente entre Jesús y su enseñanza son los apóstoles. Y sobre ellos descargan toda la enseñanza o doctrina de toda la iglesia a través de los tiempos. ¿Me escuchó? Porque ellos fueron los que vieron a Jesús. Ellos fueron los que fueron entrenados, capacitados. Ellos escucharon los sermones. Ellos fueron los que se llevaron los regaños o la exhortación. Ellos fueron los que se llevaron el consuelo directo de Cristo. Ellos fueron los que se llevaron la directriz de Jesús. Mire, una liberación se hace así. Hay que creer en esto. Yo traigo este reino. Las leyes son estas. Y ellos fueron los que aprendieron, escuchen, directamente del maestro. Entonces, como ellos fueron los que aprendieron directamente del maestro y el Señor Jesucristo asciende a los cielos, ¿con quiénes se quedó esa información? Con ellos. Y ellos tenían la responsabilidad de predicar el evangelio para que otros creyeran en Cristo, así como ellos creyeron en Jesús. Pero no solamente ellos tenían la tarea de predicar el evangelio, sino que tenían la tarea de hacer discípulos para Cristo. Vámonos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Evangelio según San Mateo capítulo 28. Y vamos a leer el versículo 18 al 20. 18 al 20. Capítulo 28. Mateo capítulo 28. De allí nos vamos a ubicar en ese capítulo de Mateo 28, en el versículo 18 en adelante. 18 en adelante. Ok. ¿Qué va a encontrar usted ahí en esa cita? La orden que el Señor le dejó a ellos para ser discípulos a otras naciones, es decir, a gentes de diferentes pueblos, naciones, lenguas, etcétera, etcétera. Pero quiero que analices junto conmigo un detalle que Jesús explica allí, cómo ellos van a formar o a ser esos discípulos. Entonces, vamos a ver, Mateo capítulo 28, comenzamos el versículo que les dije, a ver. 18. Ajá. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, desde ahí, ¿cuál es la orden que está dando Jesús allí a ellos? Hacer discípulos. ¿Hacer qué? Discípulos. Ahora, quiero hacer una pregunta antes de seguir. ¿Qué es un discípulo? O alumno. Entendemos hoy en nuestra cultura un alumno, listo. Pero váyase a esos tiempos. O aprendiz. En ese tiempo, ¿qué es un discípulo? Seguidor de Cristo. Un seguidor que está siendo formado por la enseñanza de su maestro. Aprendiz. Jesús lo dijo, basta de ser al discípulo como su maestro. ¿Para qué un discípulo estaba detrás de Jesús? Para llegar a ser igual a él. ¿Entendió? Amén. Si eso no se podía hacer, entonces no se podían ser llamados discípulos. Y él no podía llamarse maestro. Porque ¿para qué les va a transmitir a ellos una enseñanza que ellos no pueden aplicar? ¿Sí me está escuchando? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque aquí se derriba ese pensamiento que andan diciendo o pensando algunos, que por eso viven una vida mediocre cristiana. Nosotros no podemos ser como Cristo. ¿Quién te dijo aquí eso? Entonces estás perdiendo el tiempo en el evangelio, mijo. Porque si tú no puedes ser como Cristo, aquí no estás haciendo nada. En la misión de Jesús es hacer discípulos. ¿Me escuchó? Y si ahí dice, y de hacer discípulos, es porque sí se puede.
¿Sabe por qué no se puede? Porque la gente dice no se puede, y mientras diga que no se puede, así se quedará. Pero la Biblia a mí me dice que Cristo me llamó a mí. Escuche que ahora viene una cosa pero muy interesante que tenemos que entender. Cristo no solamente me llamó a mí al Evangelio para que yo crea en Él, sino para ser discípulo de Él. Ahora explico eso más con profundidad, pero termíneme de leer lo que están leyendo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Desde ahí. ¿Cómo dijo Jesús ahí que ellos iban a ser discípulos? ¿Cuál era la metodología que iban a utilizar? ¿Cuál era la estrategia? ¿En qué se iban a basar los discípulos de Cristo para ser discípulos de otras naciones? A Jesús. Que guarde lo que le ha mandado. Listo. Dice, míreme acá, le ayudo. Enseñándoles, deténgase ahí. ¿Cómo se forma un discípulo en una iglesia? Con la enseñanza. Ahora, vamos a pensar. Si estoy leyendo que un discípulo se forma con la enseñanza, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que ser amantes en una iglesia? Enseñanza. Porque lo que te forma como discípulo mismo no es una prédica solamente, es la enseñanza. Si usted no presta atención cuando se está enseñando la palabra, entonces la parte del discipulado está coja. Porque los discípulos se forman con la enseñanza. Y hay dos formas de enseñar a un discípulo. Uno, con la teoría, es decir, el conocimiento. Y dos, a través del ejemplo mostrado y practicado. Esa es la metodología que usa el SENA. Conocimiento y práctica, conocimiento y práctica. Por eso el SENA está como está. O sea, la cosa ha avanzado mucho. ¿Me está escuchando? Jesús era maestro para ellos en conocimiento, era un catedrático. Jesús para ellos le enseñaba la Torá, la interpretación de la ley, en el Espíritu, todo se lo explicaba. Pero con su vida, con su ejemplo, le mostraba, esto se hace así. Claro, tenían el mejor maestro, tenían la mejor pedagogía. Y ellos aprendieron perfectamente. Pero ellos no se podían quedar con ese conocimiento. Ellos no se podían quedar con esa enseñanza. Ellos tenían que, así como fueron formados por Cristo, ahora les tocaba la responsabilidad de formar otros discípulos. ¿Se lo explico de otra manera? Jesús hizo discípulos y ellos tenían que hacer más discípulos. O sea, la cadena sigue. Seguir enseñando. Entonces dice, enseñándoles. ¿Cómo se forma un discípulo? Diga conmigo, con la enseñanza. Okay. Enseñándoles que guarden. Ahí el término guardar no solamente se está refiriendo a memorizar algo, sino a ponerlo por práctica, hacer el estilo de vida de la persona. Entonces dice, enseñándoles que guarden, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Ah, pero mira lo que está explicando allí, todas las cosas. Porque es que si la enseñanza no se aplica completa, ¿qué pasa? Está incompleta. Me explico. Voy a utilizar un término con las damas que están aquí. Vamos a hacer una sopa de mondongo. Pero resulta que la sopa de mondongo lleva, aparte del mondongo y la panza, llevan otros ingredientes, verdura y esto. Si yo omito la verdura y usted echa el sancocho, la olla así, y echa la pata, echa la panza, pero no le echa verdura, le puedes echar sal y todo, y ricazón, trizazón, cuatrazón, lo que sea, pero no le echas la verdura, ¿qué pasa? ¿No sabe qué? Entonces no es una sopa de mondongo con todas las categorías. Lo mismo pasa con la enseñanza bíblica. Si usted solamente y yo aplicamos una parte pero no toda, entonces estamos incompletos. Y aquí es donde voy a lo que va. Agárrese duro. Escúcheme. Es bueno que usted